Bien, aquí vemos una casa antigua de teja de la playa de los cristianos. Pero también la lectura de estos testamentos nos va a encontrar con lo que es la verdadera naturaleza humana. Al fin y al cabo, como muy bien dijo José Antonio González Marrero en su exposición, el testador se encuentra al borde de la muerte, principalmente. Se siente viejo, se siente enfermo, sabe que va a morir y procura primero arreglar sus cuentas con la divinidad. Pensemos que conforme al fervor religioso de la época, pensaban, pues evidentemente, como muchos católicos y creyentes de hoy en día, que tras la muerte espera el juicio divino. Y se procura, pues, intentar, egoístamente, si se quiere, rendir cuentas con la divinidad. Y para eso, los testadores lo primero que se preocupan es de designar el entierro que quieren que se les haga, conforme a su capacidad económica, y las misas que dejan para la salvación de su alma y acortar el paso por el purgatorio hasta el destino final del cielo. La lectura de estos testamentos, como digo, pues nos va a permitir ver cómo pensaban nuestros antepasados. O sea, cuáles eran, por ejemplo, sus temores. ¿Cuál era su fervor religioso? Por ejemplo, el aronero Miguel Hernández de Fuentes, en su testamento del año 1756, dice creer, y cito textualmente, en todo aquello que tiene y confiesa la Santa Iglesia Romana, debajo de esta católica fe y creencia he querido vivir y morir en lo que Dios nuestro Señor no permita por persuasión del demonio y por dolencia grave en el artículo de nuestra muerte o en otro cualquiera tiempo alguna cosa contra esto que confieso y creo. También nos encontramos en el momento de la muerte con testadores olvidadizos que, sabedores de que se van a encontrar con el juicio divino próximamente, se acuerdan de promesas que habían hecho años atrás y que todavía no habían cumplido. Es el caso del olvidadizo aronero Juan Melchor Ratón, que en su testamento del año 1699 declara que tengo hecho promesas de hacer romería a Nuestra Señora de Candelaria y decir una misa, y no lo he hecho por mis achaques. Pido a mis herederos la cumplan por mí. También nos encontramos con sorprendentes declaraciones de amor para la época, una época en la que a la hora de contraer matrimonio el amor no jugaba, ¿se oye bien? El amor no jugaba un factor muy importante a la hora de las políticas matrimoniales, pesaban más factores familiares de tipo socioeconómico. Sin embargo, romántico que soy, no me resisto a leer pues una declaración amorosa de una aronera del siglo XVII, Catalina Gaspar, que en su testamento del año 1666 deja por heredero universal de todos sus bienes a su marido, Domingo González. No tuvieron hijos este matrimonio. Y ella textualmente dice en el testamento que lo nombra heredero universal de sus bienes por el mucho amor que le tengo y lo bien que me ha procurado y alimentado en mis necesidades. Sin embargo, siento ser aguafiestas y decirle que el amor parece ser que no era tan correspondido, porque a los 3 meses de fallecer Catalina Gaspar, el viudo se casó con otra, en concreto con una tal Ana González. Necesidades a lo mejor de la época, necesidad de formar una familia, de perpetuar los linajes, pero lo cierto es que Domingo González, a los 3 meses de enviudar, se casa con otra señora que se llama Ana González. También la lectura de estos testamentos aquí vemos una imagen de la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor de Chasna, a la cual pertenecían todos los aroneros de esta época, eran parroquianos, feligreses. Aquí debían de oír misa y tenían la obligación, muchos de ellos, la mayor parte de ellos se enterraron en esta iglesia o bien en la iglesia del convento agustino de Vilaflor, que ya desgraciadamente no existe. Bien, la lectura de estos testamentos nos va a arrojar también otros hechos, como por ejemplo otros sentimientos, otras enemistades, fobias que tenían nuestros antepasados, porque evidentemente eran seres humanos, y así se recoge también en los testamentos, los rencores familiares. Es el caso de Isabel María, que es una vecina del Valle de San Lorenzo, que en su testamento del año 1731 pone de vuelta y media a su yerno, Bartolomé Hernández Oreja, y le afrenta, le achaca que su yerno hubiese construido una casa sobre un solar de su propiedad en el Valle de San Lorenzo, que ella no le había dado permiso. Y la historia se repite años más tarde, porque el yerno usurpador años más tarde va a sufrir también a su yerno. Y es curioso, ¿no?, ver cómo la naturaleza humana pues se repite en esta serie continuada de documentos tan interesantes. Y es que el yerno usurpador, el Bartolomé Hernández de Oreja, cuando hace su testamento años más tarde, se queja también de su yerno, un tal Domingo Francisco, que dice que le había quitado una burra en la laguna. Y como vemos, pues no sé, a lo mejor era un rito atávico, alguna maldición que la suegra aquella, Isabel María, pues desde el más allá, desde la ultratumba, le hizo. Perdonen que frivolice un poco, pero yo creo que es mejor para amenizar un poco la exposición y que ustedes vean en realidad lo que van a encontrar en la lectura de esta obra, que es la naturaleza humana y los sentimientos, para bien y para mal,
pues, de las personas. En la siguiente, aquí vemos una imagen antigua de la parroquia de San Antonio Abad de Arona, que se creó, se separó de Vilaflor en el año 1796. También nos encontramos, a lo largo de la lectura de estos 200 testamentos, nos podemos imaginar cómo era la vida de nuestros antepasados, la pobreza y la miseria en la que vivían muchos de ellos irremediablemente, y así, por ejemplo, Catalina Hernández en el año 1735 dejó por única herencia a su hija Ana Rodríguez un manto viejo. También encontramos las importantes diferencias sociales, que siempre las ha habido en todas las épocas, también en esta época, y situaciones que hoy nos parecerían inconcebibles, pero que en la etapa del antiguo régimen eran bastante normal, usual, y nadie se planteaba, como el desgraciado trabajo infantil. Otro aronero, Gaspar González Araña, en su testamento del año 1686, declara que tiene empleado como criado a un niño por 2 reales mensuales. También aquí vemos un grabado del siglo XIX de lo que podría ser perfectamente el interior de una casa aronera, de una humilde familia campesina. Vemos a la mujer hilando, tejiendo, vemos al marido reparando algún utensilio, y vemos a un niño que está en el molino de gofio, en un molino está moliendo. Vemos una cuna también, en el centro de la imagen, una cuna con un bebé y una gallina revoloteando allí por la casa. También la lectura de este testamento nos va a permitir acercarnos a lo más triste de la condición humana, las miserias espirituales que tenemos los seres humanos, como la viuda Catalina Leonor, que vivía en la Hondura y que dictó su testamento en el año 1767, y que literalmente dice lo siguiente, que les voy a leer: que por cuanto me hallo al presente ciega y tullida quiere decir inválida en este contexto, y viviendo con muchos trabajos sin poder resistirlos por el desamparo de dichos mis hijos, y solamente me asiste la una de dichas mis hijas, que es Ana González, con bastante caridad y desvelo. También nos encontramos con auténticos escándalos amorosos de la época, que al lado de programas de la Crónica Rosa como Sálvame Deluxe y todos estos que tienen tanto éxito, sería una película para niños, un cuento infantil. Y si no, juzguen ustedes mismos. El testamento de otra aronera, esta del siglo XIX, llamada Josefa de Frías Carlos, es madre soltera con 2 niños pequeños, ella muere con 35 años de edad, se ve en la angustia de que se va a morir, dicta su testamento, y sus hijos de corta edad pues se van a quedar solos, huérfanos, porque no tienen padre reconocido, y como consecuencia de esta angustia vital de esta aronera, pues revela en su testamento quién es el padre de los hijos. Y aquí viene lo de la crónica Sálvame Deluxe, y esto es nada más y nada menos que su cuñado, el marido de su hermana, que se llamaba José González, y hace esta escandalosa revelación diciendo que si ella fallece y el padre de sus hijos, que su cuñado quiere reconocer a los niños y cuidarlos, ella no tiene ningún impedimento, y si no, dispone que si el padre de los niños no quiere hacerse cargo de ellos cuando muera, pues que se haga cargo el padre de ella, es decir, el abuelo materno. Mayormente los testamentos se otorgan, tal como hace Miguel González Martínez, pues para que nuestros hijos no tengan pleitos ni contiendas, hacemos esta dicha memoria en salud para la quietud de nuestras almas. Pero tenemos que decir que desgraciadamente no siempre esa quietud de nuestras almas y la paz de los herederos, como todos sabemos, y yo mismo y don Roberto Cutillas vemos en nuestro trabajo diario, se conseguía. Así, por ejemplo, aquí vemos un grabado de Vilaflor de Chasna del siglo XVIII. Así, por ejemplo, una vecina de El Mojón, muy cerca de aquí, de Catalina Rodríguez, en su testamento del año 1732, pues declara lo que a continuación les voy a leer. Declaro que vendí a mi hijo Agustín de Linares todo lo que se conociere ser mío, con cargo que me ha de mirar como hasta aquí lo ha hecho, y me ha de enterrar y me ha de dar un hábito franciscano para mi mortaja. Y que si alguno de mis herederos quisiere embarazar alguna o algunas de las cláusulas de este mi testamento, lo doy por desheredado de todos mis bienes. Aquí evidentemente se aprecia un evidente mal rollo y captación de la voluntad de Catalina Rodríguez por parte de uno de sus hijos, al cual le vende todo en detrimento de los demás herederos. Las desavenencias también, como es de esperar, se producen también entre suegros y yernos. Como es el caso de Beatriz González, que en su testamento del año 1634 hace referencia a un pleito que ha tratado Gaspar Alfonso, mi yerno, que ha defendido el dicho mi hijo sobre la dote que yo di a Beatriz González, mi hija. Es decir,
Ella, cuando muere su hija, pelea contra su yerno por recuperar los bienes que le habían dado en dote a su hija cuando se había casado. También nos encontramos con las peores, y no me juzguen de misógino, con las peores de las desavenencias familiares, que son las suegras y las nueras. Y así lo refleja amargamente en el año 1791 otra aronera llamada María Domínguez, que además curiosamente es antepasada pues, de quien les habla, y que pone a parir a su nuera en su testamento porque había fallecido su marido, el marido de la testadora, de María Domínguez, y la nuera se había quedado con el testamento y todos los caudales de su suegro. Y dice, sin que hasta la presente se me haya entregado la más ligera cosa, ni aún dicho palabra alguna por mi referida Josefa, mi nuera. Otro mal rollo familiar que podemos aquí advertir y que también se produce lógicamente entre hermanos a la hora de la partición de los bienes de la herencia, tal como se queja amargamente Miguel Hernández de Fuentes en otro de los testamentos que recojo en el libro del año 1756. Declaro que en la partición que tuvimos los herederos de nuestro padre, Mateo Miguel, me cupo una casa en La Gotera, la cual mi hermano Pedro de la Sierra la llamó así y me la quitó sin llamar a partición. Aquí vemos una fotografía de niños tinerfeños pues cargando paja. Aquí vemos el apaleamiento de un esclavo. También encontramos desavenencias entre esposos, como es el caso de Luisa García del Castillo, que en su testamento del año 1760 dice que mi marido me instó a que empeñara el dicho cercado de la cruz y con efecto condescendí por bien de paz en que se empeñara, se en contra de su voluntad, y porque su marido se empeñó, pues dio en empeño un cercado. También nos encontramos con auténticos delitos de la época y actualmente, como relata María Domínguez, la que citamos antes, que ponía a parir a su nuera. Pues la tal María Domínguez en su testamento del año 1791 también pone a parir a su propio hijo, el marido de su nuera, que se llama Pedro Alfonso, y le dice que me quitó una caja antes de casarse con más de 50 pesos. Digo que puedo asegurar fueron 60 pesos, lo que quitó contra mi voluntad. Y María Domínguez, justiciera ella, pues se lo descuenta, los 60 pesos que le había quitado su hijo, se los descuenta de la legítima que le correspondía de la herencia. También, y viene a cuento de la diapositiva que ven ustedes, que es el apaleamiento de un esclavo en Brasil, nos encontramos con la crudeza y lo ignominioso de la institución de la esclavitud, que les recuerdo que se abolió en España hace apenas 100 años. En el año 1880 se editó la ley abolicionista en el reinado de Alfonso XII, no hace tanto. Y esa crudeza de lo ignominioso y lo inhumano de la esclavitud lo refleja María Matías en su testamento de 1755, equiparando a esclavos con animales. Y dice así literalmente: declaro que tengo por mis bienes muebles a una esclava llamada Agustina, otro llamado José y otra llamada Bárbara, 2 yeguas, una mula, 2 jumentos, 4 reses vacunas y una docena de ovejas. Tal cual, todos en el mismo saco. Evidentemente responde a la mentalidad de la época y todos, en su mayoría, pues me imagino que pensarían del mismo modo. Y también nos encontramos con desaprensivos que se aprovechaban de viudas y huerfanitos. Como revela también amargamente una viuda, Catalina de Armas, en el año 1662, en el que pone de vuelta y media también a un señor que además da la casualidad que es de quien yo heredo el apellido, que es un antepasado mío directo, que parece ser que mi antepasado se dedicaba a aprovecharse de la necesidad de esta pobre viuda, porque ella en su testamento dice que yo empeñé una suerte de tierra al capitán Lázaro de Frías en Chayofa. Fue en poca cantidad, en que hubo grande engaño, y vístolo por mí, corrí ante la justicia, porque cuando se las desempeñé estaba pobre y sin marido, y con deudas de la alhóndiga era el pósito de grano, que dicho mi marido debía, porque me traían corrida y apremiada. Esto quiere decir que la justicia la iba a embargar y la estaba reclamando dinero. Y visto esto por el dicho capitán Lázaro de Frías, me hizo hacer la venta. También, no es porque sea mi antepasado, pero había que escuchar la versión de él, que en este caso no la tenemos.